Buenos días, Lola. Hola, buenos días, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí, estás? pues estoy bien, estoy bien dentro. Como dice una amiga, estoy bien sin entrar en detalles. Vale. Estoy bien, Ajá. no hay nada así fuera de lo habitual, de lo normal, o sea que bien, bien. Ujú. Muy bien. Pues encantado de conocerte, agradecerte que inmediatamente a la propuesta te ofreciste, dijiste que sí, eso, bueno, es un Sí, honor tenerte hoy en Biografías en Singular. un honor para mí, Héctor, que te Y, interesaras en mí, en mi biografía. Claro que sí. Ujú. Y bueno, como estábamos hablando ahora un poquito antes de la grabación, la intención de estos programas, de estas charlas, pues es conocer un poquito más personalmente, ¿no? A la Ujú. persona que conocemos en medios, en redes sociales, en tu caso, pues tu divulgación de esta Sí. parte tan importante que va enlazada a la vida, ¿no? Que es el tránsito, ese, bueno, cambio de estado que Ujú. tú pues haces ahí por dar a conocer y por un poco traer Sí. esa, ese aspecto que, bueno, que está Ujú. en nuestra vida, lógicamente, pero que por circunstancias que sean, pues no se suelen, bueno, se deja un poquito de lado, es un tema tabú en cierta manera. Sí. Y bueno, la idea pues es conocer un poquito más de tu propia voz, ¿no? Pues tus experiencias, quién es Lola, cómo en su recorrer biográfico pues van sucediéndole cosas, va buscando para poder entender y poder comprender, ¿no? Cómo se llega a la Lola más actual, que es la Ujú. que conocemos, ¿no? La que vemos en las charlas, en las entrevistas. Y bueno, pues preguntarte, bueno, me has dicho antes que naces en En Guadix, Guadix, sí. provincia de Granada. ¿Y qué recuerdas así de tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes así que nos puedas compartir? Hombre, todos mis recuerdos están ligados a mi pueblo, ¿no? Porque me fui de mi pueblo con 11 años por motivos laborales de mi padre, que trabajaba en Renfe, y entonces, pues primero lo trasladaron al puerto de Santa María y del puerto de Santa María, que estuve viviendo 5 años, nos trasladaron a Málaga en el año, bueno, 77, hace muchísimos años. Y entonces lo que yo, la mayor parte de mi recuerdo está ligado a mi pueblo, a Guadix, y al campo que tenía mi abuela, y a los animales que tenía mi abuela, los conejillos, las gallinas, el perro, ese huerto donde había, pues, plantaba patatas. Recuerdo un año, por Navidades así, que dice mi abuela, ha salido del huerto una cosa que no sabemos qué es. Y entonces la puso allí encima de la mesa, nadie sabíamos lo que era, y le preguntó a un vecino, oye, ¿esto es que ha debido de el viento o el agua traer esas semillas? ¿Y esto qué se hace? ¿Esto se come? ¿No se come? Bueno, eran zanahorias. O sea, eran zanahorias que dice mi abuela, bueno, pues nos las comeremos con las papas. Y las revolvía allí. Nunca habíamos visto una zanahoria, ¿no? Eh, y entonces allí yo recuerdo, uno de los recuerdos más vívidos que tengo es que Mm. en las celebraciones, cuando había algo que celebrar, pues se mataba un animal, o se mataba un conejo o una gallina, ¿no? Y entonces un día estaba, y mi abuela era muy experta en matar al animal sin que le doliese, de una manera rápida, ¿no? Lo cogía y le daba en el cuello, ¿eh? Y mi abuela era una experta en eso. Y yo me acuerdo un día que había matado un conejo. Yo estaba con ella allí en el patio. Recuerdo que la mesa me llegaba por aquí. O sea, fíjate, eso tendría que tener yo 4 o 5 años, porque yo veía la mesa aquí, ¿no? Y veía a mi abuela. Y mi abuela pues despelleja el conejo y empieza y lo abre, ¿no? Y entonces yo lo veo y aquello me sorprendió tantísimo, el que el conejo tuviera tantas cosas por dentro
que yo dije, enséñame, yo le decía a mi abuela, enséñame, enséñame, ¿qué es lo que tiene por dentro? Entonces mi abuela me iba poniendo aquí a mi lado, mira, este es el corazón. Y lo abría, ¿no? Digo, bueno, pero el corazón tenía un huequito por dentro, y esto los riñones, y esto el hígado, y esta es la hiel es la vesícula biliar. Y yo estaba allí tan fascinada viendo todo lo que el conejo tenía por dentro. Bueno, claro, tú ves al conejo, un niño lo ve por el pelo, el peludo, pero luego por dentro eso es un mundo. Y en ese momento yo pensé, quiero ser médico. Wow. Yo quiero saber lo que la gente tiene por dentro en ese momento, ¿no? Y esto es muy curioso porque en mi familia, cuando yo dije que quería ser médico, pues todo el mundo me dijo, pero bueno, ¿tú por qué quieres ser médico si aquí en la familia no hay nadie médico? Y anda ya, niña, eso son, mi abuela decía, es profesión de hombre. Tú tienes que hacer filosofía y letras o magisterio, ¿no? Pero bueno, eran de esas cosas que tú lo tienes tan claro en la vida que me di cuenta que esa vocación, como tú dices, de servicio no podía haberme sido transmitida ni vía epigenética, ni el ejemplo que yo veía, no, Ujú. simplemente lo supe. En ese momento lo supe, ¿no? Y luego he preguntado a mis compañeros médicos porque me di cuenta que la pregunta para hacerle a un médico no es ¿por qué quieres ser médico?, sino ¿cuándo te diste cuenta que querías ser médico? Ujú. La mayoría, el 90% de las respuestas es desde niño. O sea, tú sabes que quieres ser médico desde niño y te estás preparando para serlo toda la vida. Es lo que se llama vocación y eso para mí particularmente, Héctor, eso no viene de esta vida. Esto mi alma lo arrastra y lo trae de otras vidas, de manera que no sería de extrañar si yo hiciera una regresión, que en otras vidas hubiera sido curandera, Ujú. chamana, arreglahuesos, bruja. Algo relacionado, Sí, con esa atención, ¿no? Y qué bueno que llamativo, ¿no? Ese episodio con tu abuela, con el conejo que te despierta, además, pensándolo un poco así de forma como más contemporánea, estamos como muy hiper sensibilizados, ¿no? Pero eran estamos escenas cotidianas, deshumanizados, claro. estamos deshumanizados y desnaturalizados, Ujú. porque cuando se vive en contacto con la naturaleza, eso es lo que tienes, eso es lo que te encuentras. Tienes un gran respeto por la vida animal, al animal se le cuida. Mi abuelo criaba alfalfa y todas las tardes le llevaba alfalfa a los conejos. Mi abuela hablaba con los animales. Y porque los animales estaban en simbiosis con nosotros, no sé, no había un maltrato animal, se cuidaba de ellos porque eran un fruto ¿cómo decirte? Era de lo que comíamos, nos alimentábamos de lo que nos daba la huerta y de la carne animal, que no se comía, la carne animal se comía pues a lo mejor una vez a la semana o cada dos, lo que sí se comían eran huevos porque tenías tu gallinillas, ¿no? Pero la carne animal se comía muy de cuando en cuando, siempre ligado a una celebración. O sea que ahí había, hoy en día te lo ponen en una bandeja y no sabes nada de ese animal, ni dónde se ha criado, ni cómo era, ni lo has visto correr, ni un día mi hermano y yo, fue idea más de mi hermano, entramos allí en la conejera y dice mi hermano, esto no puede ser, los conejos aquí metidos en las jaulas, no puede ser, vamos a darle la libertad, porque los animales necesitan libertad y abrimos todas las jaulas y soltamos a los conejos. O sea, iba, bueno, eran 7, 8, pero en plan Bolívar, os damos la libertad, mi hermano. Los conejos, claro, salieron disparados por todos lados, hasta que, claro, a los adultos se dieron cuenta, pero bueno, ya era un poco tarde. Habían huido todo. Qué bueno. Vale, entonces, bueno, ahí te despierta, ¿no? Cuando ves el animal por dentro, Sí, te causa esa impresión, ¿no? Y te despierta sí, ese interés, ¿no? Y te sí. viene
ya de golpe De ya golpe me el... viene la información y ya Ujú, no supe, no, o sea, en mi cabeza ya no entraba otra cosa que no, que no ser médico. Es que no entraba otra cosa. O ujú. sea, que yo hice el bachillerato, me presenté a la selectividad, pedí solamente medicina y alguien me dijo, bueno, ¿y si no te hubieran cogido en medicina? Y yo me quedé como diciendo, ¿qué? Esa Ah, no, opción no. plan B no hay, o sea, eso no, esa opción no había, ¿no? Qué bueno. Y bueno, y en la adolescencia, ¿recuerdas también así un poco cómo te vas orientando? Tú sigues, ya la idea la tenías clarísima. La idea la tenía clarísima y entonces mi adolescencia, a partir de esos 11 años, pues es continuamente cambiar de colegio. No logro hacer amistad porque paso 2 años en un colegio, 2 años en otro colegio, 2 años en otro colegio, 2 años en otro colegio. Entonces eso sí que me ha servido pues para, ¿cómo decirte? No tener miedo a lo nuevo, ¿no? Y en cierta manera adaptarme un poco al ambiente y también a mantener como, porque claro, cuando tú llegas nueva a un sitio y tienes 13 14 15 años que no encaja en ningún grupo, estás allí sola y ya está. Luego empiezas a hacer un poquito de amistad con alguien al año siguiente, pero ya te tienes que marchar. Entonces te acostumbras a estar un poco en soledad, a centrarte en los estudios, que era lo que a mí me gustaba, y, y bueno, las cosas venían así. Eh, y esa parte de retraimiento que la vida me ofreció, de volverme en mí misma, de tener un camino yo, ¿no? Porque no estaba acoplada a ningún grupo. Entonces, eso me lleva a que frente al colectivo social, yo tengo que sobrevivir de una manera personal o individual. Y quizás por eso yo algunas veces lo pienso, ¿no? También mi trayectoria profesional ha sido un poco individual. He leído cosas que a lo mejor los demás no leen o no le interesa o no, pero a mí eso sí que me interesaba, sí. Muy interesante cómo va, cómo en estos, con estos elementos que nos estás compartiendo ya se puede ir percibiendo, ¿no? Primero como esa Mm, circunstancia con tu abuela, con el conejito. mm, Eh, También, como tú decías, ¿no? Porque ese impulso seguramente venga de atrás, ¿no? No se mm, despertó o sea, se despertó en ese momento, sí. pero era lo que hacía falta, ¿no? Una circunstancia que activara ese impulso que tú traías, ¿no? Que luego has ido desarrollando. Y Mm, luego lo que comentas por la parte familiar, ¿no? De la profesión de tu padre, que os mm, condiciona en ese sentido, ¿no? A estar así de una forma un poco nómada, ¿no? De estar un tiempo sí. corto en los sitios y va haciendo que tú vas desarrollando, bueno, esa parte más individual, ¿no? En la que tú Mm, vas, no estás dependiente así más de lo externo, ¿no? Como suele pasar, sobre todo también en esas edades, ¿no? En en esos esa primeros edad. años Mm, que necesitamos mucho identificarnos con el igual, el que entendemos. Y bueno, y tú vas haciendo ahí tu caminito, ¿no? Tu sí, sí, estudio, sí. Mi parece que era buena estudio, estudiante, ¿no? sí, sí, qué remedio ya me quedaba. Porque, claro, te metes ahí en tu casa, era una lectora compulsiva, me gustaba muchísimo leer. Entonces, eso también luego me ayudó mucho a tener ese acervo ahí de literatura, ¿no? De literatura. Y te voy a contar una cosa porque a lo mejor dices, bueno, ¿y cómo me acabé metiendo yo también en este mundo, ¿no? Ahora que he hablado de mi abuela fue muy importante en mi vida, mi abuela materna. Yo estuve viviendo un año con ella, también porque mis padres se marcharon, yo me quedé a medio curso, entonces pues me dejaron con mi abuela hasta que acabó el curso. Y hay una historia en la familia que es el hermano de mi abuelo, o sea, el cuñado, un tío abuelo mío, pues como tantos fueron a la guerra civil española, ¿no? Y entonces le dieron por desaparecido. ¿Eh? Bueno, pues como tantos también le dan por desaparecido. He aquí que acaba la guerra y al cabo de un tiempo,
pues le mandan a mi bisabuela, le mandan una carta del Ministerio de Guerra, de Defensa, diciendo que ha aparecido y que llegará en tren. Bueno, no había otra manera, en tren era como se, que llegará en tren el día tal, en tal tren, ¿no? Entonces, bueno, pues gran alegría familiar, porque de estar aparecido lo dabas por muerto y ya te mandan diciendo que viene, pues nada. Ese día, esa hora, pues estaba allí la familia, mi abuela, claro, era su cuñado, todos allí en la estación de Guadix. Y llega el tren, empieza a bajar gente, a bajar gente, a bajar gente, y este tío abuelo pues no baja. Entonces se va el tren, y mi bisabuela, la madre, empieza, oye, has visto a mi hijo en el tren? A otro, ¿has visto a mi hijo en el tren? Oye, y uno le dice, ¿has visto a mi hijo en el tren? Y dice, sí, he visto a tu hijo en el tren, si hemos estado hablando, está estupendamente. Y mi abuela, ¿y dónde está? Dice, pues no sé, no se ha bajado, a ver si se ha bajado en otra estación y se ha ido el tren. Bueno, últimas noticias que tenemos. Nunca más se supo. Entonces, como eso siempre ha estado ahí en el misterio familiar, no es un secreto, es un misterio, pues mi abuela, que mi abuelo también era ferroviario, la trasladaron a Alicante y en Alicante, dice mi abuela, yo tengo que ir a una medium a saber dónde está mi cuñado. Entonces estaba muy perseguido lo de ir a visitar una medium. Pero mi abuela tuvo ese impulso de ir a visitar una medium. Entonces, con esto te quiero contar que eso se ha vivido en mi familia. Entonces, mi abuela contaba que había tenido que ir a una calle, preguntar, dar una contraseña y a otra calle, porque todo aquello era un poco muy clandestino, hasta que por fin va y llega a la medium y le dice a la medium, quiero saber dónde está mi cuñado. Entonces, la medium le dice que no está en el reino de los muertos, pero que a ella sí que le acompaña un ser, un tío, y le da una serie de indicaciones y le dice, tu tío quiere que hables con su familia porque se están peleando por la herencia y él lo ha dejado claro en el testamento, o sea, le dio un mensaje que mi abuela luego fue y transmitió el mensaje. Entonces, ese mundo a lo mejor más oculto, de mediunidad, de seres del otro lado, como que yo lo he vivido un poco. Nadie en mi casa era ni medium ni nada, pero se era abierto a que esa habilidad psíquica existía, y podía ayudar en casos pues como este de desaparición o que quisieras contactar con el otro lado. Qué bueno, qué interesante también, como tú Mm. dices, ¿no? Bueno, aunque nadie estuviera, digamos, activo en ese sentido, pero sí que esa puerta estaba abierta, ¿no? Como posibilidad a contactar con otros planos, ¿no? Que, bueno, están válido como, bueno, cualquier otra opción, ¿no? Y en un momento de necesidad o de no saber ya por dónde poder investigar, cómo se atreve, parecía así como muy curioso, ¿no? Esa forma, ¿no? Antigua también que había de estas cosas tan clandestinas, como tú has dicho, ¿no? Que había que ir con contraseña y de una manera oculta, como si estuvieras haciendo algo, no Algo, sé, algo algo malo, ¿no? malo, sí. Y bueno, o sea que son, bueno, son momentos, son eventos en los que estás en contacto, ¿no? Con esas formas alternativas también, ¿no? De la realidad también, ¿no? Que no están como muy presentes habitualmente, ¿no? Mm. Pero porque también me imagino que en esa vocación y en esa parte orientada también hacia la ciencia, pues claro, normalmente no generalmente están bastante opuestas, ¿no? O separadas, ¿no? Entonces Sí. tener interiormente como que puedan convivir esas Mm. percepciones o ese planteamiento de la realidad en uno, a veces también es fuente también a veces de confusión o de conflicto, ¿no? Sí.
es posible, o de dilema, ¿no? Porque te lo planteas como una dualidad, te lo Ujú, planteas como o esto, y no ujú. es así. Mira, yo cuento una anécdota que me pasó hace poco de un compañero en el desayuno, como yo me dedico a esta, todo el mundo lo sabe, ¿eh? Pero yo ni soy propagandística de lo mío, yo a mí me interesa, leo, escribo, Comparte, ¿no? pregunto a los pacientes, recojo casos, oye, y ya está, ¿no? Ya está, no voy, no intento convencer a nadie porque sé que este camino espiritual es un camino individual, ¿eh? Por eso también te contaba antes que yo me vi forzada a ser individual. ¿M? Ujú, Entonces yo me forjé, mi psique se forjó un poquito así porque además luego eso es lo que yo necesitaba para, para, para el trabajo que estoy haciendo, la investigación que estoy haciendo. Y entonces un compañero me dice que yo no había hablado de nada, pero bueno, me dice, es que yo, me tiró como el tiro, bueno, es que yo soy de cerebro izquierdo. Entonces yo le pregunté, ¿y para qué te ha dado Dios el derecho? ¿Te sobra una pieza en el puzzle? ¿Para qué te ha dado entonces el derecho? ujú, Está muy bien usar el izquierdo, pero no es incompatible con el derecho. De hecho, muchos científicos pues han tenido primero la intuición, que ujú, es un modo de conocimiento. Es un modo de conocimiento, la intuición. Luego se empezaron a abrir caminos la experiencia cercana a la muerte y ahí hubo un despertar científico en cuanto a que si somos algo más que materia, ¿m? Sobre todo porque la persona, tú la ves, el cuerpo está allí inconsciente, pero algo ha salido porque te cuenta, cuando vuelve, te cuenta lo que había en la habitación de al lado. Entonces, ya no es que yo tenga un desdoblamiento y vea autoscópicamente la habitación que yo tengo delante y que posiblemente o puede ser que yo lo esté figurando, ¿no? O me lo esté imaginando, sino cómo sé lo que hay en la habitación de al lado ujú, o, o en mi casa, porque se pueden desplazar de un sitio a otro. ujú, Hay casos de ciegos de nacimiento. Y hay una señora ciega de nacimiento que ha tenido dos experiencias cercanas a la muerte y ella dice, la única vez que he visto en mi vida ha sido cuando he estado muerta, ujú, porque claro, vuelve al cuerpo y sigue sin ver. Entonces, ahí hay algo. No es solo química cerebral, el cerebro es como que se asienta la conciencia se asienta en la materia y no es producto de la materia. Y esto ya sí que se va sabiendo, pero fíjate que esto es una sabiduría antigua. Me gusta mucho el libro tibetano de los muertos y cada vez que lo leo, me lo he leído varias veces, encuentro cosas nuevas, ¿no? Y la última que me llamó mucho la atención era que dice el libro de tibetano que hay dos respiraciones, ¿vale? El último elemento. Ellos hablan que la conciencia se va desencajando, vamos a decirlo así, del soporte según los elementos. El primer elemento es la tierra y entonces ya no soporta ese elemento a la conciencia y el último es el elemento aire, ¿no? Porque haces una expiración. Y ellos hablan de que hay una expiración externa, una respiración, esa respiración externa que das el último aliento, pero que hay una interna. Y esa interna todavía permanece, o sea, todavía no estás del todo muerto, permanece durante un tiempo. Y que cuando le preguntas al maestro, ¿cuánto es ese tiempo? Te dice lo que dura una comida, unos 20 minutos. Hoy, antes de hablar contigo, estaba viendo un vídeo en YouTube de
creo que es de Santa Olalla, no me acuerdo, de un bloguero que trata temas de ciencia o atraviesa lo desconocido, no me acuerdo de quién de los dos, en donde estaban hablando, ya conocía el caso, pero de... ha habido un caso de una persona que estaban haciendo un electroencefalograma o una resonancia magnética y de un señor de 87 años y le dio un infarto bueno, falleció. Y ahí se pudo ver que hay como una especie de explosión en el cerebro y que el cerebro permanece todavía con actividad cerebral durante un tiempo después de dejar de bombear el corazón. ¿Qué tiempo? 20 minutos. Hombre, lo que le decían los tibetanos, sin resonancia. Qué bueno, Es qué bueno. que, es que es muy Sí, bueno cuando empiezas a ver civilizaciones o gente místicos que se han dedicado al estudio de la conciencia, ves que es que tienen... ¿Cómo sabían eso? No lo sé, pero el caso es que... esa Ay, intuición que hablaba, de la que hablabas antes, ¿no? Porque nos resulta difícil en nuestro mundo tan tecnológico acoger que en otras épocas, sin los medios, ¿no? Lo consideramos como que eso es imposible, ¿no? Pero el hecho es que contrastando, como tú mm, dices, ¿no? Esa información no es de antes de ayer, ¿no? Eso se sabía, ¿no? mm, Y bueno, qué interesante, tremendo, ¿no? Todo ¿no? esto, Sí. bueno, ir quitando un poquito, desmitificando, ¿no? Que, bueno, son circunstancias que están con nosotros, ¿no? Tanto si estamos, podríamos considerar como más vivos, que eso también sería discutible, También. o, bueno, al final es ir comprendiendo, ¿no? Y aceptando bueno, todo esto nos rodea y está con nosotros, ¿no? Y entender también esos procesos para no ir con ese miedo, ¿no? Y como que es lo que suele suceder también, es tan desconocido en principio el proceso que nos supone como que te atenaza, ¿no? Nos deja ahí como mal cuerpo en principio, ¿no? Si no lo vamos Mm, investigando o también con ayuda de personas como tú con este impulso y esta inquietud que van facilitando que todo esto pues esté un poquito más en nuestra sociedad, ¿no? Que hace tanta falta. Y bueno, vamos a seguir un poquito, seguimos como el desarrollo, como Lola también, pues ya empiezas tu parte, bueno, ya profesional, ¿no? Los ujú, estudios, ya como vas formalizando, haciendo, materializando eso que arranca ahí tan precozmente, ¿no? Con 4 o 5 añitos ujú, y vas ahí labrándote tu camino a nivel profesional con la medicina. sí. ¿Cómo recuerdas esos primeros años ya, pues bueno, en facultad? Bueno, la facultad es, mira, yo digo que la facultad te enseña a estudiar, ¿vale? Pero ser médico, eh, esa aptitud que tú ya llevas por dentro, ser médico la desarrollas con la práctica. El paciente el que te enseña a ser médico, ¿no? Me acuerdo un profesor de psiquiatría de la Universidad de Málaga y quien se haya estudiado ahí sabe de quién hablo, que nos decía, lo teníamos en segundo y en quinto, nos decía que cuando saliéramos de médico éramos como James Bond, que teníamos licencia para matar. Entonces yo me acuerdo que aquello yo decía, pero bueno, este hombre, todo el mundo ahí, ¿cómo puede decir eso? Pero es que si no te das cuenta de que sabes la teoría, pero no sabes la práctica, y hay una diferencia entre lo que tú has estudiado, que es un montón de conocimiento, ¿vale? Pero hasta que no lo experimentas, no adquieres sabiduría. Eso también nos pasa en la vida, ¿no? Yo me puedo leer 100.000 libros o ir a 100 seminarios, pero si yo eso no lo integro luego con mi práctica diaria, pues no lo paso a la experiencia y sin experiencia no sé nada. Sin experiencia no alcanzan la sabiduría. Entonces, bueno, yo terminé la carrera, empecé a trabajar, a ver pacientes, a ver enfermos y al cabo de un par de años, pues cogí una interinidad
Ya no tenía que ir de aquí y allí, sino que cogí una interinidad y mi primera interinidad fue de servicio normal de urgencias en Ronda, de donde Ah, tú mira. eres, en Ronda. Sí, sí, Sí. sí, sí. Allí antes no había Ronda Norte, Ronda Sur, simplemente estaba el centro de salud de Ronda y abajo estaban las urgencias, ¿no? Y allí Ujú. hice yo una interinidad de urgencias y allí la verdad es que encontré muy buenos compañeros, estupendos compañeros, como nos apoyábamos uno a otro en el servicio de urgencia. Y, y allí le tuve yo que echar como coraje, ¿no? A la cosa, mucho coraje, porque estoy hablando del año 89, 90, 91, de tiempo ya. Primer domingo que me toca guardia, pues llega una señora, le hago un electro, tiene un infarto, pues hay que derivarla, suba a la ambulancia, el marido, yo puedo ir, yo claro que sí, el hombre se sube, el enfermero se sienta al lado y le digo, venga, vámonos, y él, venga, vámonos, digo, venga, vámonos, y así estuvimos un rato hasta que el enfermero me dice, doctora, eh, pues yo le pregunté, ¿pero quién conduce la ambulancia? Y me dice, doctora, aquí la tradición es que la conduzca el médico. Y yo pensé, esto es una broma. Le dije, digo, ¿esto es qué es una broma? Si yo no tengo, yo no tengo carnet de ambulancia, hombre, ¿cómo voy a llevar yo la ambulancia? Ah, pues usted verá. Entonces, pues efectivamente, el médico conducía la ambulancia y tuve que hacer Emergencia en mayúscula, vamos, era. Pero, eso. ostras, Entonces, por primera vez que yo hacía un traslado, era muy jovencita, un traslado de un paciente grave, pues lo llevé literalmente, la ambulancia la llevé yo, iba súper nerviosa, como te puedes imaginar, y hubo un momento en donde el enfermero me puso el chismito de la sirena. Y yo le dije, mira, se me iba calando la ambulancia. Bueno, hasta que no le cogí un poco el tranquillo, digo, mira, apaga eso porque ya es lo que me faltaba. Y me dice, como he visto que te has metido por dirección prohibida, yo de verdad no le deseo a nadie ni por dinero hacer un traslado así de ese calibre. Y luego ya, pues claro, el día siguiente fui al distrito y hablé con el director, digo, bueno, pero ¿esto qué es tal? Y me dice, Lola, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, la ambulancia la lleva el médico y la conduce el médico. Así que mira, bueno, a la así que autoescuela. iba yo, no, yo le dije, es que yo no tengo carnet de ambulancia. Y si la Claro. policía, y me dice, la policía sabe, todo el mundo sabe aquí, la policía, la Guardia Civil, que el médico es el que conduce Lola y hace la vista gorda. No te preocupes, que no te van a parar. Qué cosas, ¿eh? Qué cosa, sí, sí. Y luego dice, bueno, si yo he conducido una ambulancia, ¿qué no voy a hacer? Ya me atrevo con todo. Sí, sí, sí. Qué Esa bueno. fue la primera interinidad. Ujú. Hombre. Y bueno, entonces ya empiezas en esos primeros años, como tú dices, ¿no? A tomar ya en realidad pues Mm, lo que es la profesión, la experiencia sí, con los pacientes, ¿no? Ahí mm, ya viviendo, me imagino, pues todo tipo de experiencias. sí, Y cómo vas, tú vas notando ya interiormente como esa parte, porque claro, ahí la muerte, el tránsito está sí, bastante cerca, ¿no? Y frecuente, ¿no? Más que sí. en cualquier profesión habitualmente, ¿no? Mm. ¿Cómo va, tú vas notando ya y que va despertando esa No, parte de inquietud? no, ahí no, porque ahí era la supervivencia mía, en el sentido de profesional, ¿no? En el sentido de hacer bien las cosas, que no se te pase una persona que tenga un infarto, por ejemplo, que no se te pase una patología grave, le haces pruebas,
¿vale? O sea que esos primeros años son dedicados al cuerpo, a la materia. ¿Eh? Que si la tensión, el colesterol, el no sé qué, el no sé cuánto, todo lo que es un médico ortodoxo de la medicina ortodoxa, ¿no? Eh, Hago en medicina legal y forense, hago la tesis doctoral, todo eso son años en donde me formo como médico tradicional, normal, corriente, ¿no? Eh, hay un momento en donde una amiga me pasa un libro que yo lo cogí, lo leí porque estaba escrito por un médico, pero yo leía eso y me enfadé mucho con mi amiga, ¿eh? Interiormente yo decía, pero cómo me trae, o sea, cómo piensa esta mujer que a mí esto me puede interesar? El libro era Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué está diciendo este hombre? La verdad es que cuando tú tienes una serie de creencias en donde tú estás sentado y esas creencias pues se tambalean, lo primero que surge es ansiedad. La incertidumbre lo que te da es ansiedad. Tú quieres algo cierto y de repente este hombre estaba hablando de otras cosas y a mí me causaba ansiedad. Cerraba el libro, pero luego lo volví a coger porque la curiosidad era mayor que la ansiedad. ¿Qué edad podías Y tener ahí, Lola, más o menos? Aproximadamente, por situarnos biográficamente, sí, más o menos. pues ahí podría tener 35, 36 años. Ujú, Sí, 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 ya llevaba 10 años de ejercicio profesional. ujú. Después de ese libro, la verdad es que lo leí, claro, y me hizo pensar mucho, me hizo reflexionar mucho, ¿no? En el sentido de nos habita, estaba refrendado por un psiquiatra y además de cierto renombre, cierto prestigio, como era Brian Weiss. Y empecé a comprar libros de Brian Weiss, los tengo todos, me lo he leído todo, son deliciosos de leer. No, Ujú. ya te digo que fue el primer choque. Entonces, a quien se está adentrando en este mundo, puede ser que al principio le cause ansiedad, porque estás destruyendo creencias, estás destruyendo creencias. No deberíamos de tener ninguna creencia formada o saber que lo que hoy creemos mañana puede ser otra cosa. No aferrarte a una teoría porque al final son eso, son teorías. ¿Vale? Cambiable, claro. Ujú. Eh, y ahí fue cuando yo empecé a tener curiosidad por todo esto, por todos estos temas, ¿no? Y luego, ¿vale? Con esto en la cabeza, pues tienes ya otra forma de ver al paciente. Al paciente lo ves de otra manera, como un ser que es físico, pero que también tiene un componente espiritual que no solamente em, consiste en hacer unos estudios, pagar una hipoteca, ir de vacaciones o ir a comer, sino que además estamos en una misión. Todos venimos con una misión. ¿Cuál es la misión? El propósito de vida. Y ahí ya empiezas a preguntarte cuál es tu propósito. O sea, empiezas a explorar el mundo espiritual y el mundo espiritual empieza a aflorar o bien con las regresiones, o bien cuando se acerca la muerte. Y ahí me di cuenta que cuando se acerca la muerte es cuando se puede explorar, se puede observar al mundo espiritual. Sí, qué bueno, Lola. Y bueno, y empieza ya esa semilla que tienes, empieza a brotar, ¿no? Un poquito en forma de curiosidad, de interés. Habría que agradecer ahí a tu amiga ahí Sí, que se sí, sí, atrevió sí. a darte en ese momento y cómo nuestra identidad en ciertas etapas de la vida no se resiste, ¿no? Porque es como tú dices, me está rompiendo lo que yo estoy con mucho trabajito construyendo, ¿no? Y esto desafía Mm, mis creencias, como decías antes, ¿no? efectivamente, Y efectivamente.
Y si me Ujú. desafían las creencias, entonces ahora ¿dónde yo me apoyo? Que es lo que le pasa a muchos compañeros, ¿no? ¿Dónde me voy a apoyar? Si esto que me has dicho yo lo tengo por superchería y ahora tengo que cambiar yo mis creencias y tengo que cambiar yo mi modelo de ver mi paradigma de ver las cosas, pues eso es un trabajo intelectual que hay gente que lo hace y otros pues que no lo hacen. Porque, y bueno, y además es que hay médicos que son materialistas, puros y duros, y son muy buenos médicos. Ujú. ¿Eh? Sí, Por sí. ejemplo, dentro de la profesión, los médicos más materialistas son los cirujanos. Los Ujú. cirujanos trabajan con la materia, pero si tú tienes una apendicitis, pues que te coja un materialista, ¿me comprendes? Bueno, o sea, cada uno, lo que quiero decir que cada uno estamos haciendo nuestra misión, ¿no? Y nuestra función. Claro. Y como decías antes también, que me parece significativo, ¿no? Cómo cambia también tu percepción ante la persona que tienes delante, ¿no? Como tu propio, ese movimiento que se está dando en ti, Mm, vas notando que ya no es solo mediciones o ver o analítica, sino que ya hay más componentes ahí, ¿no? sí. En ese ser que tengo ahí delante, ¿no? Y Mm, bueno, también me imagino pues que también crecería pues como la responsabilidad, ¿no? El decir, ostras, ya no estoy solo jugando aquí, ¿no? Aquí estamos, esto abarca más, ¿no? Este trato, este encuentro que tengo con esta persona no sí, solo va por aquí, ¿no? Aquí hay más sí. temas en juego, ¿no? Sí, hay más profundidad, hay más caladura, hay más complejidad. Dice Michael Kaku que la apariencia no es igual que la esencia, porque si fueran iguales no habría ciencia. O sea, la ciencia tiene que ir más allá de la apariencia. Ujú. Gracias a eso, pues se ha demostrado que hay bacterias, porque eso no lo vemos, que existe el átomo, que existe la física cuántica, o sea, tenemos que ir un poquito más, ¿no? Yo en la evolución de médico, ese libro me marcó bastante y hay otro libro que también me ha marcado que se llama La enfermedad como camino. Ujú. Entonces, y es cuando te haces las preguntas correctas, es cuando puedes acceder a una parte de conocimiento, ¿no? Hacerse preguntas, creo que es como se avanza en la vida personal y en la ciencia, ¿no? Haciéndose preguntas. No te puedes quedar solo haciéndote preguntas, pero lo que no puedes es darte una respuesta Absoluta. inmediata o Ujú. absoluta. No, te pueden llegar las respuestas y tienes que aguantar la incertidumbre de la pregunta. Eso también lo he aprendido. Entonces yo me hice la pregunta, después de leer el libro La enfermedad como camino, ¿por qué enfermamos? La medicina tradicional te dice cómo se enferma. Pues te entra un bicho, si es una cosa por la nariz, si es algo en aerosol, si es algo infeccioso o si otro tipo. Y te dice cómo, qué reacciones químicas hay, que si los telómeros, que si el ADN, que si el TAC, que si cuál cambia. Entonces, en fin, que si tienes diabetes, pues te hace falta insulina porque no hay insulina. Te dice el cómo de la enfermedad. Cuando te preguntas el por qué me he enfermado, empiezas a obtener una respuesta desde el cuerpo emocional. ¿Mm? Uno puede enfermar, caso típico, ¿vale? Persona que está con su padre o con su madre en el hospital porque a la madre o al padre le ha pasado algo y entonces está en el hospital y está yendo y viniendo todos los días durante una semana o 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Vuelven a la casa, le dan el alta al familiar, vuelve a la casa y a los 3 días, pues o menos, coge una gripe que le mantiene en cama durante una semana. Y dice, lo he cogido en el hospital. Sí, pero lo has cogido el último día, ¿no? Porque el primer día no te dabas permiso para eso. Ujú. Y tu cuerpo ha trabajado tanto y te has tenido tanto estrés que ahora el cuerpo te para.
te para que descanses. Y muchas veces, si no es a través de una enfermedad, no nos damos permiso para descansar, porque tenemos que estar siempre como muy ocupados, si no, no estamos siendo diligentes o no sé qué, ¿no? Entonces, eso es tan frecuente, ¿eh? Y entonces ya sí te das permiso, te metes en la cama, empiezas a cuidarte, a tomar calditos, tal y cual. Eh, el por qué enfermamos nos va a dar una pista de cómo va nuestro mundo emocional. Pasada del por qué enfermamos, y ahí está todo la biodescodificación, la bioneuroemoción, los órganos conectados con las emociones, con el mundo sutil, con el estrés, etcétera, que eso también está demostrado. Antes se llamaba psicosomática. Pasado, el por qué es muy importante, pero podemos pasar a una profundidad un poquito mayor cuando nos preguntamos ¿para qué? El para qué nos va a dar la dimensión de nuestro cuerpo espiritual. Para mí, así básicamente tenemos tres cuerpos, el físico, el emocional y el espiritual. Y cada uno responde a una pregunta. Cuando yo me relaciono con algo o con alguien, contigo, pues me estoy relacionando a través de los tres cuerpos. El físico, el emocional, pero también el espiritual. Y eso lo tengo muy en cuenta a la hora de relacionarme con los pacientes. Sí. Estamos ahí ya tocando temas súper, muy interesantes, muy sensibles también y muy, bueno, que nos hacen plantearnos cosas, ¿no? Como, bueno, esa frase que dijiste antes, antes también del el tener que aguantar la incertidumbre de la pregunta, me Sí. parece muy potente. Esto que estás hablando ahora de los encuentros en distintos planos, ¿no? Que es algo que deberíamos tener como Mm, dentro de lo posible presente, ¿no? Porque claro, ahí estamos esos encuentros, no solo es en el plano físico, ¿no? Hay, como tú dices, hay muchas otras circunstancias, ¿no? En juego, incluso trascendentales, puede ser, ¿no? Cada encuentro tiene de todo, ¿no? sí, Y incluso algún encuentro que podemos considerar fortuito, muchas veces se comprueba haciendo una revisión, una persona que ha pasado por la vida aparentemente casi sin efecto, a veces lo observas un poquito en detenimiento y dices, ostras, pero si me habló de no sé qué o me presentó a no sé quién y eso hizo que, y a veces se nos pasan, ¿no? Y, totalmente. y bueno, entonces ya vamos viendo, ¿no? Cómo ya te va calando y cómo todo tu búsqueda individual, tu Mm, apertura, ¿no? A que, bueno, esas creencias que todos tenemos empiezan a tambalearse y empiezan puedes ir recogiendo ya otras enseñanzas, ¿no? Otras opciones ujú. y empiezas a adentrarte por ahí, ¿no? En esos Sí, mundos que siempre han estado, ¿no? Como nos has contado también antes siempre. en distintos momentos de la vida, pero ya de una forma adulta, voluntaria y empiezas a investigar, ¿no? A meterte un poquito más ahí, Empiezo a más investigar, ahí. sí. Eh, Eso que has dicho de que es una búsqueda individual, esto es muy importante, porque si yo hubiera puesto sobre la mesa o hubiera puesto en coloquio con alguien todo lo que yo estaba leyendo, pues hubiera encontrado mucha resistencia, ¿no? Mucha resistencia a seguir avanzando. Fíjate que el ego es el que no quiere hacer nada. El ego es el que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. No te muevas, te funciona, pues ya está. Es que no, yo, porque no. Pero el alma es la que tiene curiosidad. Todas las personas que son curiosas, es su alma la que tiene el anhelo de saber, de conocer la sabiduría. Todo eso no es de nuestra parte egoica del cuerpo. El cuerpo con estar bien comido y bien bebido, ¿qué más quieres, cuerpo mío? Eso, tú no sabes eso. Eso es una cosa que decían los estudiantes de los años 60. Decía, bien comido y bien bebido, ¿qué más quieres, cuerpo mío? Y dice el cuerpo, estudiar. Dice, pues a la cama, que todos los gustos al cuerpo no se le pueden dar. O sea, el ego es el que te dice, quédate donde estás, no te muevas, pero la curiosidad es nuestra parte divina, nuestra parte de la conciencia.
esa curiosidad, ese querer saber, el entusiasmo que le ponemos a las cosas. Todo eso no viene del ego, viene de nuestra parte de la conciencia, ¿no? La pasión, el entusiasmo, el entusiasmo. Y entonces, bueno, eso, como yo empecé a leer los libros de Michael Newton, después de Brian Way, Michael Newton, quería saber un poco más, me fascinaron los libros de Michael Newton. Para quien no lo sepa, te habla de la vida entre vidas, ¿eh? O sea, que ya va un paso más a lo que es la regresión a otras vidas, sino que habla de la vida entre vidas, de cómo está organizado el mundo espiritual, que es súper interesante, me gustaron muchísimo y bueno, y me siguen gustando. Y a la vez, pues veía esa parte espiritual en mis pacientes de manera que me di cuenta, porque esto está sin investigar, sin describir, ¿no? Me di cuenta que la gente cuando está en los aledaños de la muerte, pues en esos alrededores de la muerte es como si la muerte abriera un portal. Y entonces empiezan a ver a seres de otro lado, te lo cuentan tranquilamente, empiezan a tener unos sueños que son premonitorios, empiezan a ser llamados por los del otro lado, que los ven, y ese es el fruto de mi investigación, ¿no? El describir toda esa fenomenología, categorizarla, las fases por las que va a pasar nuestra conciencia, como hablaban los tibetanos, que decía que, bueno, que se alejaba el elemento tierra, entonces la conciencia ya no se podía sustentar en el elemento tierra y esa conciencia queda libre. Los tibetanos, como los actuales, piensan que el cerebro actúa de censura para la conciencia, ¿no? La conciencia es muy amplia y el cerebro actúa como de censura. Limita, ¿no? Podemos llegar a saber lo que podemos llegar a saber, ¿no? Pero cuando se alejan los elementos, como dicen ellos, ¿no? O tú te vas desapegando, como digo yo, te vas desconectando, los sentidos se van desconectando y te vas desapegando de lo que te tenía apegada, que yo lo veo cada vez más claro en los pacientes, ¿no? Pues, ¿qué estás haciendo? Pues estás desactivando el ego, lo desactivas, que ya no necesitas el ego. El ego es algo que pertenece a este mundo, a este plano, a este planeta, y no lo necesitas a dónde vas. Entonces, como no lo necesitas y te vas desactivando el ego, va quedando la conciencia mucho más clara, la esencia va quedando muchísimo más diáfana, más clara, más dilatada, y empiezas a tener sueños premonitorios, empiezas a ver gente del otro lado, eh, empiezas a establecer una relación con lo del otro lado, porque el que está en esos aledaños de la muerte, pues adquiere la mediunidad, adquiere la habilidad psíquica de la mediunidad, se va convirtiendo en medio. Y entonces me di cuenta de que cuando empezaban a ver a seres de otro lado, eh, algunas veces les causaba temor porque sabían que venían a por él o a por ella. Y esto es un patrón que se repite continuamente. ¿M? Si no estás preparado, si no estás desconectado, bien desenchufado, pero estos seres que se te aparecen te van informando de que te vas a marchar. No quiero. Bueno, vale, te dan un tiempecito, ¿vale? Y poco a poco te vas tranquilizando y la familia también lo ve, ¿no? Entonces, esto, toda esta fenomenología que yo he visto que hay distintas fases, cómo la conciencia va trasvasando o cómo se va desplazando la conciencia, se va
desencajando de aquí y se va yendo hacia el otro lado. Pues esto es lo que yo estoy investigando y cada vez, ¿qué pasa? Pues como me interesan estos temas, pues las personas empiezan a contarme. Yo empiezo a preguntar directamente, empiezo a preguntar sin tapujos, desdramatizado, ¿vale? Del paso al otro lado, acerca del tránsito. mm, y lo que sí he visto es la gran acogida que tiene en muchos pacientes el que puedan hablar claramente conmigo, ¿vale? Porque hasta entonces todo es la familia no quiere hablar, no le vaya usted a decir. Tuve una paciente que vino con la madre y me dice, doctora, mi madre se ha quedado viuda y se ha venido a vivir con nosotros. Yo, antes de ponerla en su cupo, quiero preguntarle una cosa. Mi madre es una persona muy sensible y yo quiero que usted me prometa que si alguna vez tiene algo grave, no se lo diga. Sí, Digo, mira, yo no te puedo prometer esto. O sea, ¿quieres que le mienta? ¿Que le oculte la verdad? O sea, digo, está ella presente, ¿eh? O sea, se lo tendríamos que preguntar a ella, sí, ¿vale? Pero entonces ella me dijo, no, no, yo, doctora, yo la verdad es que no sé qué pensar, la madre, ¿no? Y la hija me dijo, entonces si mi madre tiene algo grave, ¿usted se lo dice? Digo, hombre, tiene derecho a saberlo o no tiene derecho a saberlo. Bueno, bueno, doctora, bueno, ya me buscaré otro médico para mi madre. al final Entonces, sí, sí, al final, no bueno, sabes uno si fíjate es que, más miedo, ¿no? De la persona, del y es familiar a veces, del ¿no? Que, familiar, ujú, hay esta ocultación. Hay como un pacto de silencio. Los familiares no quieren que sepa, vaya a ser que el otro, sabiendo la verdad, se deprima o se ponga peor. ujú, El paciente sabe lo que tiene, pero no quiere decir nada porque es que la familia se no pone preocupa, triste. claro, Entonces ahí nadie ujú, habla, claro. nadie habla. Cuando son momentos en donde a lo mejor la persona podría compartir muchas cosas, ¿no? Podría Sí, que compartir debajo mucho. se ve que hay buena intención por todas las partes, pero lo que hablábamos antes, ¿no? Con ese miedo y ese desconocimiento y claro, lo que provoca en uno, pues lo que estás diciendo ahora, ¿no? Uno no quiere preocupar al otro, el otro no quiere que, bueno, eso, que se deprima o que caiga un poco ahí en un ánimo por lo que viene, pero si eso se naturaliza y se habla como si tiene una gripe, como si bueno, que es Sí, otra sí, sí, forma, sí. ¿no? Pero si se va quitando todo ese velo también tan oscuro que Sí. rodea a Mm. eso que es tan natural al final, ¿no? De que estamos vivos y al final vamos a pasar por ahí, ¿no? Al final, si fuera algo evitable o decir, bueno, pues venga, quítatelo que no, tú no vas por ahí. Pero no puede ser, ¿no? Héctor, yo te voy a hacer una pregunta que a mí me la hicieron y dije, ¿eh? Y, y creo que te da un poco, cambia un poco la perspectiva, ¿no? Vivimos en un mundo como de opuestos, ¿no? El calor y el frío, la luz y la oscuridad. Esta dimensión o esta vida creo que nos exige o nos pide el integrar, y darnos cuenta de que el mundo no es dual, es polar, ¿no? Hay una polaridad, ¿vale? Sí, Y entonces, a la pregunta, ¿qué es lo contrario a morir? sí, sí. ¿Qué es lo Claro, opuesto? por lógica pensaríamos vivir, Pero pero no, no. no. Ujú, Lo opuesto a morir es nacer, ujú. ¿vale? Nacemos y morimos, nacemos y morimos. Y son dos cualidades o dos manifestaciones, que se dan en esa tercera pata, ¿vale? Que une a ambas, que es la vida.
Sí, Tan vida es nacer como morir. Incluso las personas dicen, bueno, morirse es ley de vida, es ley de vida, porque vivimos en un ciclo. Tan vida es acostarte y soñar como despertarte y abrir los ojos si estás en esta realidad, ¿no? Porque cuando estás soñando, estás convencido absolutamente de que eso es la realidad y estás metido allí, ¿no? Y cuando te despiertas, estás absolutamente convencido de que esto es la realidad. Pero la gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte dicen que donde van es más real que esto. sí, Entonces, yo creo que la conciencia es algo en lo que se está investigando. Los científicos dicen que hay dos cosas que le gustaría saber. Se hizo una entrevista, se hizo una encuesta, no recuerdo ahora mismo si fue a la revista Nature o en qué revista, a nivel científico le preguntaron que cuáles eran los temas que le gustarían desentrañar y mayoritariamente eran dos. ¿De qué está hecho el universo? No sabemos. No sabemos ni de qué está hecho el universo, la materia oscura, pero la materia oscura o la energía oscura es el 90%, o sea que no, o el 95%, no sabemos de qué está hecho el universo y qué es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Eso que hace que nos distingamos unos de otros, que tengamos una idea, que pensemos, que podamos desentrañar las leyes físicas, que veamos que hay otras leyes metafísicas que también rigen. Lo que pasa es que todavía no hemos accedido a cuáles son las leyes del universo, pero eso no quiere decir que no exista. Antes de que Newton se le cayera la manzana, la ley de la gravedad existía. sí, No empezó a existir después de Newton. Existía antes, pero nadie la había. Veíamos las manifestaciones, ¿no? Es como lo que acabas de decir, esos encuentros fortuitos, esas personas que te cuentan, te dicen algo, que te llevan a alguien. A lo mejor también hay una ley que rige todo eso y no le damos, vemos la manifestación, vemos las consecuencias, pero a lo mejor hay algo debajo que está provocando que todo esto exista, como que exista yo también en esta vida. No es un caos, a eso me vengo a referir. El caos y todo por casualidad, no es un caos. Hay un cosmos, hay unas leyes que rigen todo esto, pero hay que tener, como antes tú decías, hay que tener el, mm, la- la- el sosiego suficiente como para decir, pero no sé lo que es. Esa información todavía no tenemos acceso a ella. sí. No quiere decir que no exista. Estamos intentando dar pasitos, ¿no? Para ir un poco Mm, aceptando todo esto. Desde, bueno, también es muy, muy interesante como en ese camino que ya se va viendo, por suerte, más frecuente de una trayectoria orientada a la ciencia eh, y ya se van aceptando, ¿no? Se van empezando a integrar un poquito como, ¿por qué no, no? ¿Por qué no intentar entender todas esas leyes que no vemos, como dices, no vemos las manifestaciones, pero con ese espíritu científico, con ese espíritu de intentar mm, observar los fenómenos, creo que es algo muy de nuestro tiempo, ¿no? Que sí, bueno, siglos atrás, pues cuántos investigadores ha habido que integraban todo tipo bueno, que nos parecerían hoy en día con tanta especialización, ¿no? Que antes, pues, bueno, un astrólogo era médico, sabía de hierbas, estaba todo eso mucho mm, más como que se comprendía, que era si tú quieres saber, pues quieres saber, no, no es solo sí, eh, es meterte sí, es en una verdad, materia sí. tan... Y se ha que- perdido también el concepto del médico humanista. Ujú, Los médicos eran humanistas, o sea que eran astrólogos, les gustaba la astronomía, eran escritores, les gustaba la historia, se abrían a lo que era la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana no es solamente la parte física, hay ujú, otro tipo de cuerpos, como digo yo, tiene muchas más complejidades que el simple cuerpo, que es importante,
Pero no nos podemos quedar solamente en eso. Muy bien, Lola, y ya llegando un poquito más, acercándonos al presente, a estos últimos años, que Sí, bueno, has hablado de libros que te influyeron a ti, pero tú también has tenido ahí la valentía también de ofrecer tu trabajo, tu investigación. sí, Tú también has escrito, ¿no? sí, El final es el principio, ¿no? Es el título de sí, tu libro. sí, Y bueno, aquí ya pues se ve como el fruto también de los años en los que tú estás experimentando, buscando, asimilando, adquiriendo esa sabiduría que hablábamos a través de la experiencia mm, y en algún momento pues llega el punto de ir devolviendo, ¿no? De ir total. ofreciendo lo que De uno ir puede. compartiendo. Ujú, Es que creo que todo esto, verás, mi marido me dice que toda mi vida me ha ido llevando a este momento. ujú, ¿Eh? Porque ya te digo que soy una persona en cierta manera pues solitaria o introvertida. Yo nunca había pensado escribir un libro, pero tuve que escribirlo para compartir esta investigación, esta reflexión, estos casos, que además cuando yo los comparto en una conferencia o en una charla, siempre viene alguien y me dice, es así, doctora, porque eso yo lo viví con mi padre, porque eso yo lo viví, o sea, es una sabiduría antigua que todos tenemos, ujú, ¿m? Pero dicha por alguien que es un representante de la medicina, ¿eh? Se le da como mayor credibilidad. ujú, Te saca de y además, si estás en contacto con personas que están en tránsito, puedes tener un mayor abanico de ejemplos que contar. Las personas se rigen mucho, a nosotros nos gusta, al ser humano le gusta mucho, me he dado cuenta, le gusta mucho que le cuenten historias. Tú vas al cine y te cuenta una historia, lees un libro y te cuenta una historia. Mi vida es una historia, tú me estás preguntando por mi historia, ¿no? Nos gusta mucho porque aprendemos de las cosas de los otros, ¿no? ujú. De lo que le ha pasado al otro, lo que ha vivido el otro. Te quedas, reflexionas sobre la vida de los demás, cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Porque al final, ya te digo, mi vida o la tuya al final es una historia. Hay una corriente psicológica que dice que depende de cómo tú te cuentes tu historia, así te va el día, ¿eh? O sea, te la puedes contar de muchas formas. Desde luego. Y en estos últimos años, ¿cómo interiormente, cómo vives este compartir, cómo te vas dando cuenta también, como que hay esa necesidad que no es solo Sí, una película tuya, ¿no? Sino que no, vas viendo, vas contrastando que tu propia búsqueda puede ser útil, ¿no? Para otras sí. personas si tú compartes lo que estás aprendiendo y lo que estás viviendo. ¿Cómo Mm. vas viviendo tú en estos Pues últimos años? Pues la verdad es que lo voy viviendo. Al principio no sabía qué iba a pasar, ¿no? Pero cuando he empezado a ver que las personas están casi esperando a que alguien les diga ciertas cosas que le ha sucedido, pero que no le daban explicación, incluso que no le habían contado nunca a nadie. ¿Eh? Pero son experiencias, vivencias que has tenido tan sorprendentes que se te quedan grabadas en la memoria. Se te quedan grabadas en la memoria y cuando encuentras a alguien con la que puedas hablar, pues vienes corriendo y a mí me pasó esto y a mí me pasó otro. Pues ahora he entendido, mucha gente me dice, ahora he entendido las últimas palabras de mi padre o ahora he entendido lo que le pasaba a mi madre y ahora he entendido eso pero lo mantienes ahí porque sabes que es algo importante. No es baladí. Y últimamente lo que estoy investigando, estoy escribiendo el segundo libro, me lo pidió la editorial, porque el primer libro va por la cuarta edición, o sea que yo tampoco esperaba esto. Me estoy interesando mucho porque vienen compañeros médicos o, o compañeros de enfermería. ¿M?
y me cuentan lo que pasa en los hospitales. O sea, esto que tú dices, me dice, esto que tú dices es así y muchas cosas más que podría contarte. Bueno, pues vamos a sentarnos y las vamos a contar, porque las personas no sabemos lo que sucede en un hospital de puertas para adentro. Y están sucediendo hechos que son mágicos, porque no le damos, no, ahora con la ciencia actual no le damos explicación, con lo cual el paradigma tendrá que cambiar para introducir todas estas cosas que le está pasando a la gente todos los días, y que son fascinantes, fascinantes desde el punto de vista material, como que eso no, bueno, y ahí estoy, en este segundo libro, quiero ampliar un poco la fase del tránsito, pero también lo que sucede en lo que está sucediendo en el hospital, ¿no? Es que no sabemos. O Ujú. sea, somos totalmente ignorantes. ¿Quién lo sabe? Pues quien trabaja allí, ¿no? ¿Qué pasa en atención primaria? Yo te digo lo que pasa en atención primaria porque trabajo allí, pero cuando llegas a un hospital o estás en una UCI, ¿qué pasa allí? ¿Dónde está nuestra conciencia cuando estamos en coma? Pues hay que escuchar a la gente que ha estado en coma y ha vuelto y te cuentan dónde está su conciencia. Algunos no se acuerdan, como cuando tienes un sueño y vuelves, no te acuerdas que has soñado, pero otros sí se acuerdan y cuentan cosas fascinantes. O sea, la conciencia, cuando tú estás en coma, no está activa, no está dormida, Ujú. no está apagada. La conciencia no se apaga. Qué bueno. Y cómo parece también que estamos poco a poco, también con la labor de personas como tú, parece que poco a poco, a nivel general, todo esto se va haciendo realidad, ¿no? Poder atender, y escuchar esos casos, ¿no? Ya de una manera un poco más receptiva, menos desde lo tabú o el yuyu, ¿no? De, uy, es que ese tema no lo menciones, ¿no? Ujú. Sino estamos receptivos y parece que lo necesitamos, ¿no? Y intentar un poco ir Sí. desvelando poco a poco de qué va todo eso, ¿no? Todo este proceso Mm. tan natural también. Pues Qué sí. bueno, Lola. Pues bueno, estaremos ahí pendientes a ese segundo libro ya con casos, bueno, reales para poder ir conociendo, como tú dices, ¿no? Qué pasa en esos sitios, en esas salas donde se dan esos acontecimientos mágicos, ahora mismo inexplicables, pero reales Ujú. y que traen su mensaje también, ¿no? Para que podamos irnos abriendo a todo al mundo espiritual. Sí, que es el mundo de la conciencia. Esa conciencia que, que nos habita y que hay un momento determinado que cuando ya no sé en qué momento es, ¿no? Pero hay un momento en donde se vuelve a casa y se marchan y se marcha a casa. Pero la conciencia no se apaga ni se lleva toda la información que ha tenido durante esa vida. Eso se la lleva. Y pasa, pues no sé a dónde pasa, al cosmos, a otro plano, es que no sé. Ujú. Bueno, poco a poco Pero no vamos se un muere, poquito. pero no se Ajá, muere. qué bien. Pues muchas gracias, Lola, por, bueno, todo lo que nos has ido compartiendo, este mensaje también, pues, realista y optimista también frente a estos temas que Mm. habitualmente, pues, bueno, tradicionalmente los rodea el luto, ¿no? La Sí, pérdida, bueno, esa parte sí. más terrenal, Ujú. pero bueno, que poco a poco parece que estamos con esa necesidad de despertar y de intentar comprender, ¿no? Que hacia dónde nos lleva eso, ¿no? También en el plano más elevado, ¿no? Mm. Y agradecerte mucho todo lo que nos has contado y también de esa forma ahí tan amena y tan natural, como que parece como te dice tu marido, ¿no? Como que
que todo te ha ido llevando al final, esa investigación y esa parte científica que tuviste tan clara, ¿no? De Ujú. ser médico, te ha puesto en contacto también con ese mundo de forma directa y ahora, pues bueno, está siendo un regalo para todos, ¿no? Que nos puedas eh, conceder toda esta sabiduría que estás teniendo. Bueno, porque me la dicen a mí, ¿vale? O sea, Claro. esto es un equipo. Esto, el otro día di una conferencia y me dice, es que tu mensaje tiene mucha fuerza. Digo, es que mi mensaje está tejido con cientos de historias de personas, ¿no? O sea, es la historia de otros las que yo os estoy contando, aparte de contar la mía propia, ¿no? Pero yo estoy contando la historia de mucha gente, ¿no? Con unas vivencias muy potentes. O sea, ¿cómo no va a ser potente? No es mi historia, es la historia de mucha gente. Muy bien, Lola. Y bueno, y actualmente tú, bueno, estás preparando el libro, como Sí. nos comentas, y así a nivel divulgativo, bueno, entrevistas que se te ven con bastante frecuencia Mm. en redes. Y es tu forma ahora, ¿no? De dar a conocer tu trabajo. Sí, es mi forma ahora porque así es donde me va llevando la vida. Me he Ujú. dado cuenta en este trayecto que es mejor ir a favor de la vida que no en contra. Entonces, alguien me llama como tú, ¿no? Que tan amablemente me llamas y me dices que quieres hacerme una entrevista y yo busco hueco, busco sitio, digo sí, ¿no? Creo que si la vida te va llevando por ahí pues hay que dejarse bastante fluir, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues me llaman para ir a un congreso. Voy a ir a Madrid, luego a Santander, luego a Barcelona, luego a Zaragoza y, y- y me presto a ello con muchísimo gusto. Claro que sí, Pues muchas gracias, Lola. Un placer Héctor, esta charla un contigo. placer. Un abrazo y a tu comunidad, a todos vosotros. Un beso. Gracias. Adiós.